Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez comenzamos documento. Estamos en la primera parte y bueno, pues habíamos terminado en la última sesión el documento número 6, el Hijo Eterno. Y comenzamos el documento número 7, la relación del Hijo Eterno con el universo. Estos primeros documentos se dedican, los 5 primeros del libro Durantia, al Padre Universal, el 6 y el 7, 2 documentos al Hijo Eterno, el 8 y el 9, otros 2 documentos al Espíritu Infinito, es decir, las 3 manifestaciones personales del Yo Soy, y el documento 10 se destina a la Trinidad, que es el funcionamiento conjunto de las 3 personas como una sola deidad. Pues bien, vamos a comenzar este documento 7, la relación del Hijo Eterno con el universo, y sin más preámbulo comenzamos a leer. Hay una pequeña introducción que vamos a ver hoy y luego a continuación el punto número 1 del documento 7, el circuito de la gravedad espíritu. Este documento 7 es algo más complejo. Recuerda un poquito al prólogo, a esos conceptos básicos que estuvimos manejando al principio del serial en algunas cuestiones. Entonces, bueno, pues según nos vamos alejando del contenido informativo sobre el Padre Universal, pues comienzan las complejidades. No es que el contenido informativo del Padre Universal no sea complejo, es que es tan complejo que es de quien menos nos cuentan, ¿no? Nos cuentan cosas muy generales. Bueno, pues no vamos a prologar más y comenzamos la lectura de esta pequeña introducción del documento 7. Dice así: el Hijo original se ocupa constantemente de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre en su desarrollo progresivo de los fenómenos de los universos evolutivos con sus múltiples grupos de seres vivientes. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que hemos visto en el documento 6, es decir, aspectos espirituales. El Hijo Eterno es el administrador espiritual, el Espíritu Infinito es el administrador de la mente, el Padre es el controlador, sustentador, origen. Recordemos, el Yo Soy se autodistribuye en 7 manifestaciones dentro de la exploración del espacio-tiempo, de las cuales algunas son personales. Las más claras y reconocibles por nosotros como personales son Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Porque son además actuales, son absolutas. Luego tenemos otras 3 manifestaciones que son potenciales. El absoluto no cualificado, que se encarga de aspectos impersonales. El absoluto de deidad, que se encarga de aspectos personales, y el absoluto universal, que es, bueno, como sería el Padre para el Hijo y el Espíritu, pues el absoluto universal es para el absoluto no cualificado y para el absoluto de deidad. Una coordinación de ambos aspectos personales e impersonales. Bueno, hemos hecho un pequeño recordatorio de aquella tortura psicológica que suponía el prólogo, lo digo de broma por la complejidad que tenía, pero bueno, vamos a repasar algunos de esos conceptos aquí. En fin, sí, el Hijo original, ejecución de los aspectos espirituales del plan de Dios para el progreso. Al menos en lo que concierne al progreso espiritual, dado que hay muchos otros, según nos dice el libro Durantia, propósitos en la exploración espacio-temporal. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros por ahora nos cuentan lo que nos concierne, que es nuestro camino de ascensión, el plan de Dios para el retorno. Dice, nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno. Este es un consejero divino, esto es una altísima personalidad. Este
depara directamente con el Padre Universal, este revelador. Dice, no comprendemos plenamente ese plan eterno. Bueno, es que hay muchas cosas, dicen los reveladores de Urantia, que solo comprenden plenamente las manifestaciones del Yo Soy, esas 7 manifestaciones. No hay posibilidad de los personajes generados para toda esta aventura de exploración espaciotemporal de comprenderlo todo. Por eso de la nivelización. No comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo Paradisíaco indudablemente lo entiende. Claro, es una de las 3 manifestaciones personales y actuales y por lo tanto es pues directamente el Yo Soy. Entonces, lógicamente lo entiende. Fijaos que dentro de la exploración espaciotemporal no hablamos de personajes del Yo Soy, hablamos de manifestaciones del Yo Soy dentro de la exploración espaciotemporal, mientras que si hablamos de los hombres, sí hablamos de personajes de 7º nivel dimensional y todo el resto de personajes. Es un poco pues para, en fin, respetuosamente hacer esa diferencia entre la primera fuente y centro de todas las cosas y el resto. Entre el origen de toda realidad y el resto. Bien, dice, el Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados de estos. Es decir, en esa generación de personajes, desde el Padre Universal en adelante, pues el Hijo Eterno hace lo mismo que el Padre, da todo de sí mismo, procura otorgar todo lo posible de sí mismo a toda su progenie de personajes. Recordad que no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de esta subrealidad espaciotemporal. Esto es un gran escenario, aquí hay personajes. La realidad es el conjunto Dios-filiación. Los auténticos hijos espirituales de Dios junto con Dios, conforman una unidad. Y esa unidad es la actuante dentro de la exploración espaciotemporal, con manifestaciones del Yo Soy y con toda una generación de personajes para representar los propósitos que se quieren representar. Hay que siempre distinguir el nivel de la realidad originaria y cualquier nivel inferior. Por ejemplo, toda esta gran exploración espaciotemporal. El Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre en la entrega de sí mismo, sin restricciones, al Espíritu Infinito, el Ejecutivo asociado de ellos. Aquí vuelvo a hacer mención a la forma en la que las manifestaciones del Yo Soy se originan dentro del espacio-tiempo. Primeramente, pues es la manifestación que nosotros conocemos como el Padre Universal, la manifestación rectora del Yo Soy dentro del espacio-tiempo. Del Padre surge la manifestación del Hijo y del Hijo y del Padre en conjunto surge la manifestación del Espíritu. Por lo tanto, es como 3 esferas, se puede explicar de dentro a fuera o de fuera a dentro. De dentro a fuera, pues la esfera del Padre está englobada por la del Hijo y la del Hijo por la esfera del Espíritu, y al revés, el Padre engloba todas las esferas y del Padre sale la del Hijo y de conjunto del Padre y del Hijo sale la del Espíritu. Bueno, se puede ver. Lo importante es comprender un poco el sentido del contenido. Por eso el Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre. El Padre se autodistribuye en Hijo y Espíritu, el Hijo y el Padre se autodistribuyen en el Espíritu. Pero el Padre lo hace ya a través del Hijo, ¿de acuerdo? Porque el Hijo es Padre e Hijo, y de ahí sale Espíritu. Espíritu es Padre, Hijo y Espíritu, en fin. Luego tienen una distribución funcional, de funciones, dentro de lo que ellos hacen en la exploración espaciotemporal. Cambia de párrafo. Como el sustentador de las realidades espirituales, la segunda fuente y centro es el eterno contrapeso de la isla del paraíso. Sustentador de las realidades espirituales, contrapeso de la isla del paraíso,
que es la manifestación del yo soy sustentadora de las realidades materiales. Repetimos, como el sustentador de las realidades espirituales, el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro, es el contrapeso en la balanza de la isla del paraíso, que tan espléndidamente sostiene todas las cosas materiales. Bueno, pues lo espiritual, Hijo Eterno, lo material, la isla del paraíso. Haciendo contrapeso. Bueno, lo dice poéticamente el libro de Urantia, pero tiene su trasfondo de contenido real. Así, la primera fuente y centro, el Padre Universal, se revela eternamente en la belleza material de los exquisitos modelos originales de la isla central del paraíso, provee los arquetipos, los modelos originales de toda la generación de los subescenarios del gran escenario espaciotemporal. Pues el universo central de Abona, los 7 superuniversos, los universos locales, constelaciones, sistemas y planetas. Es el modelo original. Así como el Padre Universal se revela en la belleza material de los exquisitos modelos originales de la isla central y en los valores espirituales de la excelsa personalidad del Hijo Eterno. El Padre revela su belleza a través de lo material y a través de lo espiritual, a través de lo material por los modelos arquetípicos originales de la isla del paraíso que se reproducen después, niveles abajo, y en el aspecto espiritual, la belleza espiritual del Padre se revela en los valores espirituales de la personalidad absoluta del Hijo Eterno. Bueno, cambia de párrafo. El Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. Sustentador auténtico de las realidades del espíritu. El aspecto espiritual de la creación, no la creación originaria, de la creación entendida como la generación de personajes, escenario, niveles dimensionales del espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Hijo Eterno, sustentador de las realidades del espíritu y de los seres espirituales. Ahora veremos a continuación que según se baja por los niveles dimensionales, los personajes tienen más de material y menos de espiritual, hasta llegar al hombre, que es casi completamente material y muy poquito espiritual, como personaje. Y según el hombre va ascendiendo, va espiritualizándose y desmaterializándose, hasta que tiene mucho de espiritual y muy poquitito de material, que ya no es materia, es energía ligera, es energía muy sutil, pero sigue teniendo algo de energía, en tanto que personaje de la exploración espaciotemporal. El trasunto de un personaje completamente espiritualizado en la realidad originaria sería espíritu puro, pero eso es la realidad originaria. Dentro de la exploración espaciotemporal, salvo las manifestaciones del yo soy, esas 7, todo el resto tienen un poquitín de energía, aún en su aspecto más espiritualizado. Aquí somos, como personajes, casi totalmente materia y muy poquito espíritu. El mundo espiritual es el hábito del Hijo Eterno. El hábito. El mundo espiritual es lo que hace habitualmente. El mundo espiritual es el hábito. Pone entre comas como explicando la conducta personal. Es a lo que se dedica el Hijo Eterno, al mundo espiritual. Es el hábito, la conducta personal. Y las realidades impersonales de naturaleza espiritual, realidades impersonales de naturaleza espiritual,
Sí, claro. La subrealidad espaciotemporal tiene varias divisiones: lo personal y lo impersonal, lo actual y lo potencial, lo estático y lo dinámico. Entonces, ¿hay manifestaciones espirituales impersonales que no tienen personalidad? Sí, las hay. No nos suenan de nada, pero las hay. Por eso hace aquí referencia a ellas. Y las realidades impersonales de naturaleza espiritual responden siempre a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo Absoluto. Es decir, todo lo espiritual. Lo personal es lo que más nos suena a nosotros. Bueno, pues los personajes, lo personal, los personajes. Y también lo impersonal. Pero ¿dónde está el espíritu en lo impersonal? Bueno, pues, en fin, tendríamos que volver a hablar, que vamos a volver a hablar aquí, de esas manifestaciones del yo soy potenciales que son los absolutos. Tendríamos que hablar del absoluto no cualificado, que rige los potenciales de lo que será no personales. Y dice aquí, pero esas realidades impersonales de naturaleza espiritual, por ejemplo, las potenciales, responden también a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo Absoluto. Por ejemplo, los 4 anillos exteriores a los 7 superuniversos, esas vastas extensiones que serán el desarrollo en las edades futuras de la exploración del espacio-tiempo, donde rige el absoluto no cualificado, porque ahí no hay personalidades todavía, no hay personajes. Bueno, pues ahí, en cuanto que a los aspectos espirituales de toda esa conformación que se está realizando en 4 fases, en 4 anillos, en cuanto a las realidades impersonales del aspecto espiritual, también responden a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo Absoluto. Bueno, es un matiz que nos hace el libro de Urantia para describir la relación del Hijo Eterno con el universo. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades espirituales. No, no es responsable porque está el libre albedrío. Cada uno responsable de su cuota aparte de decisiones espirituales. No es el Hijo Eterno el responsable. La voluntad de la criatura personal, por ejemplo nosotros, criatura aquí es equivalente a personaje de 7º nivel dimensional. Bueno, de cualquier nivel dimensional, pero, en fin, las criaturas entre nosotros, pues somos nosotros. La voluntad de la criatura personal, su voluntad es relativamente libre. ¿Por qué relativamente? Porque depende, esto el libro de Urantia no lo explica, pero como nosotros ya hemos tenido acceso a información sobre los aspectos de planificación y no solo de manifestación, pues lo sabemos. ¿Por qué nuestra voluntad es relativamente libre? Porque está enmarcada en un perímetro de lo que previamente nosotros hemos elegido antes, desde un nivel antecedente, por ejemplo, del 6º, para las experiencias del 7º. Pero el libre albedrío es absoluto. Eso sí, está enmarcado en el perímetro de lo previamente elegido por el nivel dimensional previo hacia el nivel dimensional posterior. Por ejemplo, pues nosotros aquí tenemos libre albedrío siempre enmarcado en las decisiones que nosotros mismos hemos tomado con respecto a estas experiencias nuestras desde el nivel planificador o antecedente de las mismas. Por eso es relativa la libertad. La voluntad de la criatura personal es relativamente libre y por consiguiente determina las acciones de tales seres volitivos. La voluntad es lo que rige nuestras acciones en cada entorno en el que como criaturas pues nos desempeñamos. Nuestra voluntad. Y el Hijo no es responsable de lo que decidamos. Faltaría más.
¿dónde estaría el principio de responsabilidad y de causa y efecto, del cual deriva? Por lo tanto, el mundo espiritual del libre albedrío no es siempre verdaderamente representativo del carácter del Hijo Eterno. Es que los personajes se equivocan espiritualmente. Nos lo van a decir a nosotros, que nos equivocamos mucho y a menudo. Así como la naturaleza en Urantia no revela verdaderamente la perfección e inmutabilidad del paraíso y la deidad, así como los aspectos físico-naturales del planeta no revelan realmente la naturaleza y la belleza de los aspectos naturales de la isla del paraíso, que es la prototípica, la arquetípica. Pues de la misma forma, cuanto menos espiritualizado estás, pues más errores cometes. Bueno, eso no es representativo del Hijo Eterno, aunque nosotros evidentemente tenemos componente espiritual, lógicamente. Muy velada, es decir, en muy poco porcentaje manifestada, pero absoluta. Somos el conjunto de oscilación. Lo que pasa que en estas experiencias, 99% velada, capas que la cubren y dejan traslucir un pequeño porcentaje de valores espirituales en nuestra experiencia, todavía. Pero independientemente de lo que pueda caracterizar la libre acción de un hombre o de un ángel, aquí la tradicional distinción entre los hombres, los de acá, y los ángeles, los del más allá. Bueno, luego Urantia nos describe innumerables órdenes y huestes de personalidades, pero desde aquí hemos diferenciado los ángeles y los hombres. Esta misma distinción la hacen Quirión y Tobías cuando hablan de estas cosas. No separan en el detalle del libro de Urantia de cómo se llama cada orden de personalidad y qué funciones tiene. Hablan de los ángeles y los hombres. Bueno, para nosotros es suficiente según en qué explicación y en qué contexto. Pero independientemente de lo que pueda caracterizar la libre acción de un hombre o de un ángel, el dominio eterno del control universal de la gravedad sobre todas las realidades espirituales que tiene el Hijo sigue siendo absoluto. Y fijaos que por primera vez, aunque en el prólogo ya salió, pero fuera del prólogo, por primera vez el libro de Urantia nos habla de la gravedad espiritual. Y bueno, pues hagamos una aclaración antes de seguir, porque precisamente el punto 1, que es lo que viene a continuación, nos habla del circuito de la gravedad espíritu. Pues bien, habría 3 gravedades. La gravedad material, es decir, todo elemento cuya manifestación es energética, se ve atraído hacia el centro geográfico del espacio-tiempo, que es el paraíso, y en lo que es el paraíso, la isla del paraíso, que es el aspecto material, habrá que decir, pero ya nos dicen que es monota, que no es materia, que es otra cosa, pero bueno, nosotros lo entendemos como materia. Entonces, hay un centro de atracción gravitatoria universal del espacio-tiempo, y es la isla del paraíso, y atrae a todos los, en fin, elementos energéticos de diferente densidad. Por ejemplo, las esferas materiales del nivel físico-material de nuestra dimensión. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos atraídos por el Sol, nuestro planeta. El Sol está atraído por el centro de gravedad de su constelación. Va girando alrededor. La constelación está atraída por el centro de gravedad de la galaxia. La galaxia está atraída por el centro de gravedad y así todo está atraído por el centro de gravedad espaciotemporal original, que es esa isla del paraíso. Bueno, pues no solo existe el circuito de la gravedad, existen otros 2 circuitos, el espiritual y el mental. El espiritual, el centro de atracción de la gravedad espiritual es el Hijo Eterno y el centro de atracción de la gravedad mental es el Espíritu Infinito. Y esto quiere decir que todas las realidades mentales van a sentirse
todas las realidades espirituales van a sentirse atraídas por el Hijo Eterno, más cuanto más espiritualizadas están, y todas las realidades mentales, personaje, van a sentirse atraídas por el Espíritu Infinito, más cuanto más expansión de conciencia y menos limitación de mentalidad tengan. Y ya, sin seguir dando explicaciones, porque al final no vamos a conseguir meterlo en una sola sesión, que es lo que pretendía, la introducción y el punto 1. Bueno, vamos a empezar el punto 1, el circuito de la gravedad espíritu, y vamos a ver si se puede hacer con ligereza y raudo. Dice, todo lo enseñado sobre la inmanencia de Dios, la inmanencia es que todo está dentro de Dios, su omnipresencia, que está presente en todo, su omnipotencia, que es todopoderoso, y omnisciencia, que es el conocimiento puro. Todo lo enseñado sobre eso, sobre Dios, es igualmente cierto del Hijo en los dominios espirituales, porque el Padre se ha autodistribuido funcionalmente, el Hijo eterno, lo espiritual, el Espíritu infinito, lo mental y lo ejecutivo. El Hijo eterno, también la revelación de la naturaleza del Padre. En fin, una serie de funciones cada uno. El Padre las controla todas, pero en lo espiritual, el Hijo es igual al Padre, en inmanencia, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Esto dice mucho. La universal y pura gravedad del espíritu de toda la creación, gravedad espiritual, este circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente de vuelta a la persona de la segunda fuente y centro en el paraíso, al Hijo Eterno. Es decir, todo personaje generado irremisiblemente se siente atraído espiritualmente hacia el Hijo Eterno. Hay libre albedrío. Puede resistirse a esa atracción y desespiritualizarse completamente como personaje. El Hijo Eterno preside el control y el funcionamiento de ese dominio espiritual, inequívoco y eterno, de todos los verdaderos valores espirituales. Control y funcionamiento de los valores espirituales. Los preside el Hijo Eterno. Él literalmente sostiene todas las realidades espirituales y todos los valores espiritualizados, por así decirlo, en la palma de su mano, dice aquí poéticamente el texto. El control de la gravedad espiritual universal es soberanía espiritual universal. Un sinónimo. ¿Qué significa que se controla el circuito de gravedad espiritual universal? Pues que quien lo controla es el soberano de los aspectos espirituales en el universo. Es decir, ese aspecto del Padre funcional que delega en el Hijo. Vas a administrar todo lo relativo a lo espiritual. Aquí hay más manifestaciones en la exploración espaciotemporal que lo espiritual. El libro de Urantia dice lo mental, lo material, es decir, lo energético. Dice, bueno, el libro de Urantia dice material porque nosotros lo conocemos como material, lo mental y lo energético. Fijaos que lo mental y lo energético manifestándose son simplemente diferencias de frecuencia vibratoria de esa energía, porque lo mental se manifiesta como energía en la exploración espaciotemporal. Lo mental puro, la mente de Dios, la mente del yo soy, la mente del conjunto de Dios-filiación, se manifiesta como energía. De ahí que se generen los escenarios, los personajes, sus disfraces, en fin, todo el gran edificio teatral. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo pensamiento puro en el último nivel de manifestación, el séptimo, el físico material, sigue habiendo pensamiento puro, y entonces esto sería una horquilla de frecuencia vibratoria elevadísima. Pero también todo lo que parece material es pensamiento, solo que manifestado
coagulado o densificado. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la energía espiritual no disminuye en la transmisión. Esto tiene una diferencia con la gravedad material. La gravedad material disminuye con la masa y la distancia, ¿de acuerdo? La espiritual no. Eso es una diferencia. La gravedad espiritual no sufre nunca retrasos temporales ni disminuciones por consecuencia del espacio. No le afecta al tiempo, es decir, siempre llega al tiempo porque al trascender el tiempo llega simultáneamente a donde tiene que llegar y no tiene retrasos por muy lejos en el espacio-tiempo que se encuentre la manifestación a la que va dirigida o desde donde viene ese valor espiritual hacia el Hijo Eterno. No hay ni retrasos ni disminuciones cualitativas en razón al espacio que tiene que atravesar. No decrece de acuerdo con el cuadrado de la distancia de su transmisión. Esto lo hace en referencia a la gravedad, que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, pues dice, no, pues la espiritual no funciona como la material en ese sentido. No decrece de acuerdo con el cuadrado de la distancia de su transmisión. No se retrasan los circuitos de poder espiritual puros por la masa de la creación material. Es decir, que atraviesa la materia indistintamente, como si fuese el espacio. No le afecta. Y esta trascendencia del tiempo y del espacio por las energías del espíritu puro es inherente a la absolutez del Hijo. Bueno, pues todo esto es causa de que el Hijo es absoluto. Y aquí volvemos a decir, bueno, ¿y qué significa absoluto? Bueno, pues significa precisamente una de las implicaciones de ser absoluto es esta, es que rige absolutamente en todo orden de realidad. Es decir, el espíritu funciona de la misma forma en el extremo del universo que en el mismo Hijo Eterno. Otra cuestión es que el personaje esté poco espiritualizado y no atienda, pero hay la misma intensidad y calidad de valor espiritual en los extremos del universo que en el centro. Y, por supuesto, no hay ninguna interferencia de la densificación de energía en el alcance del valor espiritual. Si tuviese que atravesar la materia, pues la atravesaba perfectamente. A eso se refiere. Y esta trascendencia del tiempo y del espacio por las energías del espíritu puro, energías puras del espíritu, diría yo, porque si esas energías fuesen manifestadas, densificadas, ya no tendrían estas características, ya interferirían con el resto de las energías. Pero las energías puras del espíritu o las energías del espíritu puro, se puede decir de ambas formas en este sentido, trascienden completamente el espacio y el tiempo, y la materia y la forma. Y además, no es debida esta trascendencia del tiempo y del espacio a la interposición de fuerzas de antigravedad de la tercera fuente y centro. Antigravedad, la tercera fuente y centro, el espíritu infinito, puede sortear la gravedad material, tiene capacidad para neutralizar la gravedad material. Ya lo veremos cuando veamos el espíritu infinito. Pero lo que está diciendo aquí es, no penséis que la trascendencia del espacio y del tiempo por la energía pura del espíritu o de la energía del espíritu puro se debe
a la antigravedad del espíritu infinito. No, es otro tipo de trascendencia. Es por sí misma, es que la energía pura del espíritu lo trasciende todo. Y esto, dice, se debe a que el Hijo Eterno es absoluto. Es decir, alcanzable a toda manifestación, sea el nivel dimensional en el que esté. Cambia de párrafo. Las realidades del espíritu responden al poder de atracción del centro de gravedad espiritual, Hijo Eterno, en conformidad con su valor cualitativo, su grado actual de naturaleza espiritual. Es decir, la gravedad material. Cuanto más atrae la gravedad material, cuanto más masa hay, más cantidad, masa. ¿Y cuánto más atrae la gravedad espiritual? Cuanto más espiritualizado está el personaje, cuanto más evolución espiritual haya desarrollado, cuanto más nivel de conciencia, cuanto más valores divinos represente el personaje, más atraído está. Por eso nosotros estamos por ahora poquito atraídos como personajes. Poquito atraídos, porque en fin, estamos en un estadio muy bajo de la evolución. La sustancia espiritual, pone entre paréntesis, calidad de espíritu, responde a la gravedad del espíritu como la energía organizada de la materia física, cantidad, responde a la gravedad física. Pues en lo material, la gravedad depende de la cantidad y en lo espiritual, la fuerza de atracción de la gravedad depende de la calidad, de la elevación, de los valores espirituales que manifieste ese personaje. No es que el personaje se vea atraído, su cuerpo, no, eso es la gravedad material, se ve atraída su personalidad según se va espiritualizando, se va viendo más atraída, pero aún así se sigue viendo atraída por muy poco espíritu, por muy poca calidad de espíritu que manifieste. Hay ya una atracción porque hay algo. Los valores espirituales y las fuerzas espirituales son reales. Y pone reales en cursiva. ¿Por qué pone reales en cursiva? Porque lo único real es la realidad originaria, el entorno del yo soy, el conjunto de diosfiliación. Aquí dice reales en el sentido de que en el espacio-tiempo, tal cual se ha diseñado, el espíritu es soberano y entonces es una realidad aquí en esta subrealidad, pero es lo único real, además, el espíritu. Y no solo es real, sino que los valores espirituales realizan, te hacen real según los vas asumiendo. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación. La materia es el cuerpo físico intangible. Bueno, el espíritu como alma de la creación. Es que es una frase extraordinariamente bien construida, que el espíritu es el alma de la creación, dado que el conjunto de oscilación es el que penetra los diseños para explorar el espacio-tiempo, es un diseño. El espíritu planifica y luego interactúa con esa planificación realizada para manifestarse, de forma que se puede entender que el espíritu en la exploración espacio-temporal es conciencia, conciencia manifestándose. Y la conciencia manifestándose es el alma, igual que en nosotros.
Nosotros, ¿qué es eso de que tenemos un alma? El alma es la conciencia del gran árbol de la conciencia que en realidad somos, aunque nosotros pensemos que somos una hojita nada más de ese gran árbol. El alma es la completa conciencia, que es el espíritu manifestándose dentro de la exploración espaciotemporal. Entonces, igual que nosotros tenemos nuestra alma, nuestra conciencia, regida en última instancia por el espíritu, la entera creación tiene una gran alma. Y el espíritu, como entendido como esa unidad conjunto Dios-filiación, es el alma de la gran creación, de la gran manifestación espaciotemporal. Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad espiritual son siempre fieles al contenido de los valores espirituales. El estado espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo. Es decir, ¿cuándo estamos nosotros más atraídos por la gravedad espiritual? Cuanto más nivel de conciencia espiritual tenemos. Incluso las fluctuaciones y reacciones que dice aquí pueden producirse de forma muy puntual. En un determinado momento tú estás conectado con el espíritu, es decir, en un trance intencional trascendente, y estás más sometido a esa gravedad espiritual, a esa atracción por el espíritu, que si estás completamente desintegrado, pues vete tú a saber, por conflictos, traumas, estreses, en fin, múltiples cuestiones. Por eso, las reacciones y las fluctuaciones de la gravedad espiritual a las que estamos sometidos los que tenemos aspectos espirituales, fluctúan y reaccionan en función o en el mismo grado en el que nosotros tenemos presentes altos valores espirituales o no. Y eso dice tanto en individuos como en mundos. Claro, al final, un mundo pues es un escenario de individuos y hay ahí una resultante espiritual. ¿Cuál es la resultante espiritual en el planeta Tierra? Bueno, pues venga, hablando de niveles de conciencia, pues más o menos estamos en una media del 3, de 2 a 3. 3. Bueno, pues en fin, pues esa sería la resultante también de gravedad espiritual del planeta Tierra. La resultante de la media de los niveles de conciencia individuales. Dice Crión que en la Tierra hay 3 equilibrios. El equilibrio del peso espiritual, el equilibrio de la vibración de la energía y el equilibrio del magnetismo. Y refiriéndose al equilibrio del peso espiritual, dice que no ha variado, que en el planeta Tierra siempre ha habido el mismo peso espiritual. Eso habría que entenderlo especulando como que los planificadores y generadores desde el plano de planificación de este escenario que fue la Tierra, pues somos los que somos y estamos todavía involucrados en... Y luego ya como personajes, dice Crión que se necesitan lo que él llama los flotadores, porque los personajes comienzan muy desespiritualizados y entonces, bueno, pues bajan otros personajes que no interfieren con los hombres, son otro tipo de personajes, ahí lo explica un poco. No interfieren con los hombres, pero sostienen el equilibrio del peso espiritual del planeta hasta que el hombre se va espiritualizando. ¿De acuerdo? Entonces, el peso siempre es el mismo, pero el equilibrio manifestado hasta que el hombre se espiritualiza se debe complementar
con otro tipo de personajes que no interfieren en las experiencias humanas, pero están ahí, pues eso, permitiendo ese equilibrio espiritual. Bueno, no lo explica demasiado Crión, con lo cual es una mera especulación, pero yo creo que tiene algo que ver con toda esta cuestión. Y algo que va a decir a continuación. Este poder de atracción de la gravedad espiritual responde instantáneamente a los valores interespirituales entre personajes e intraespirituales dentro de un personaje de cualquier situación universal o condición planetaria. No solo entre personajes, dice, de cualquier situación universal o condición planetaria. Sí, finalmente es entre personajes, lógicamente. Somos un poco pues los que encarnamos la conciencia fragmentada del espíritu aquí manifestándose, los personajes. Bueno. Es otra forma más de decir lo mismo. El poder de atracción espiritual responde instantáneamente a los valores espirituales, al grado de divinización o espiritualización que tiene pues cada uno de los personajes. Cada vez que una realidad espiritual se actualiza en los universos, este cambio necesita del inmediato e instantáneo reajuste de la gravedad espiritual. Sí, porque si un personaje no tiene peso espiritual, pues hay una interacción, porque la gravedad espiritual significa no solamente que nos vemos atraídos por el Hijo Eterno, sino que nos vemos atraídos por cualquier otra manifestación espiritual que tenemos alrededor. Es lo mismo por lo que el Sol atrae a la Tierra. No se ven solo las esferas materiales atraídas por la isla del paraíso, sino que entre sí se atraen también. Pues bien, nosotros también nos vemos atraídos por la gravedad espiritual de otros seres que nos rodean. Pues, por ejemplo, entre las mismas personas o incluso con personajes de otros niveles dimensionales. Por ejemplo, con Micael de Nevadón. Entonces, cada vez que una realidad espiritual se actualiza, quiere decir, cada vez que alguien evoluciona espiritualmente y consigue la fusión con el ajustador del pensamiento, la fusión con el espíritu, se diría, pues hay que reajustar los equilibrios que se producen con el resto de realidades espirituales que le rodean. En realidad, como la evolución es constante, hay un reajuste constante entre la atracción espiritual entre las conciencias fragmentarias de los personajes. Según vas evolucionando espiritualmente, vas teniendo más atracción espiritual sobre los que te rodean. Y se acercan y te preguntan. Y te vuelves un polo de atracción, una luz que ilumina. Esto es la forma de decirlo general. Siempre que hay evolución espiritual, cambian los equilibrios de gravedad espiritual del personaje que evoluciona respecto de los demás. Dice, ese nuevo espíritu, es decir, el que se ha fusionado con el ajustador, el que ha llegado a séptimo nivel de consciencia, el que, en fin, ha llegado a un fin de etapa. Ese nuevo espíritu es realmente una parte de la segunda fuente y centro. Y con tanta certidumbre como el hombre mortal se convierte en un ser espiritualizado, llegará al Hijo espiritual, al centro y fuente de la gravedad espiritual. Bueno, pues también quiere significar esto que estamos leyendo. Cuanto más te espiritualizas, más garantía de
éxito en el camino de ascensión, en el retorno, tienes. Aquí hay más posibilidades de decidir comprometerse con el mal que las que tendrás cuando hayas cumplimentado, por decir algo, el 75% de el camino de retorno. Ahora estás, imagínate, al 5%. Pues ahora hay muchas más posibilidades de decidir como personaje no espiritualizarte, comprometerte con el mal. Conforme tú vas progresando espiritualmente, hay menos posibilidades, hay menos probabilidad de que eso ocurra. El poder de atracción espiritual del Hijo es inherente en menor grado en muchas órdenes paradisíacas de filiación. Bueno, para entenderlo vamos a adelantarnos. Nos dice el libro de Urantia. De las órdenes de filiación que hay del Hijo Eterno, os vamos a contar algunas. Por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos proceden del Hijo Eterno y del Padre Universal. Los hijos magisteriales proceden del Padre y del Espíritu. Los hijos instructores trinitarios proceden del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, dice, el poder de atracción espiritual del Hijo Eterno se manifiesta también en esas órdenes de filiación, en esos hijos descendentes que bajan a ejecutar el plan a los mundos materiales finitos, niveles dimensionales abajo, hasta los periféricos, el físico material. Periféricos en horquilla de frecuencia vibratoria, no en distancia con respecto al centro geográfico. Esto es importante entenderlo. Los niveles dimensionales no implican directamente distancia espacial, porque aquí ahora mismo tenemos todos los niveles dimensionales y estamos en el perímetro de un superuniverso. Y en el paraíso, según nos dice el libro de Urantia, hay aspectos semejantes a lo material. No es materia, es monota, es otra calidad de densificación, pero también la hay. El poder de atracción espiritual del Hijo es inherente en menor grado en muchas órdenes paradisíacas de filiación. Bueno, pues los que conocemos, que son esas tres órdenes de hijos, creadores paradisíacos, magisteriales y abonales, instructores trinitarios, porque tienen un nombre y luego tienen un apodo. Entonces, bueno, también tienen poder de atracción espiritual. Bueno, pues nuestro Micael de Nevadón, el que fue aquí Jesús, pues ya veis si tiene poder de atracción espiritual. Bueno, no es que lo hayamos visto porque él ha estado manifestado como un personaje físico-material como nosotros, es que nos lo cuenta el libro de Urantia, es que es el encargado del desarrollo del plan, tanto involutivo, eso no lo dice el libro de Urantia, como evolutivo de las conciencias fragmentarias en su región espacial, que es el universo local. También tiene poder de atracción espiritual. En menor grado, dice. Bueno, pues en menor grado, vale. Porque sí existen dentro del circuito absoluto de gravedad del espíritu esos sistemas locales de atracción espiritual que funcionan en las unidades más bajas de la creación. Claro, pues en el universo local, ¿quién es el centro de atracción espiritual? El Hijo Creador paradisíaco. Igual que el Hijo Eterno lo es en todo espacio-tiempo. Bueno, son delegaciones. Al final, el Hijo Creador paradisíaco es un delegado del Hijo Eterno y del Padre Universal. En principio, al menos. Tales enfocamientos
tales enfoques de gravedad espiritual, tales centros de gravedad espiritual, tales enfocamientos subabsolutos, claro, porque el absoluto es el Hijo Eterno, es el absoluto de todo el espacio-tiempo. Entonces, en un universo local es por debajo de absoluto, subabsoluto. Esos centros de poder espiritual, de gravedad, de atracción espiritual, en las regiones locales, subabsolutas con respecto a la absoluta, que es el Hijo Eterno, son parte de la divinidad de las personalidades creadoras del tiempo y del espacio, hijos creadores paradisíacos de los universos locales, ancianos de los días de los superuniversos, espíritus rectores, ancianos de los días de superuniverso para abajo, espíritu rector de los superuniversos, creadores supremos, esas tres órdenes como un catalejo que van penetrando niveles dimensionales abajo para ir aplicando el propósito de la exploración espaciotemporal. Y se correlacionan con el sobrecontrol experiencial emergente del Ser Supremo. Bueno, pues aquí tenemos otra vez la complicada abstracción del libro de Urantia. Dice Tobías del libro de Urantia. El libro de Urantia está muy bien, lo único que yo a veces no me entero mucho de lo que dice. Es que es un revelador moderno, lo dice con sorna. A veces me deja un poco confuso. Bueno, es que los mismos reveladores del libro de Urantia dicen que estamos revelando cosas que muchas veces ni nosotros mismos entendemos bien. Bueno, es un libro descriptivo muy intenso, muy intenso. Pues bien, aquí está esta frase, esos centros de poder espiritual, por ejemplo, del universo local, Micael de Nevadón, el hijo creador paradisíaco, igual que el Hijo Eterno es centro de gravedad espiritual absoluta, bueno, pues este es centro de gravedad espiritual local, de su universo local, dice que se correlacionan con el sobrecontrol experiencial emergente del Ser Supremo. Bueno, es que toda la acumulación de experiencia que tenemos los hijos ascendentes y los descendentes del plan de ayuda, los personajes de ayuda, los personajes de experimentación, todo lo que vamos aprendiendo en esta exploración espaciotemporal se va acumulando en el Dios del tiempo y el espacio, que es el Ser Supremo. Es el que va a aglutinar todas las experiencias que estamos teniendo. Entonces, cuando las tengamos todas las que haya que tener, tendentes al infinito, pues emergerá. Por ahora, pues va emergiendo en un porcentaje muy pequeño. Hay que entenderlo así. La atracción de la gravedad, guión espíritu, y la respuesta a ello funcionan no solo en el universo como un todo, sino incluso entre individuos y grupos de individuos. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes de que es como la gravedad material. El Sol atrae a la Tierra, aunque ambos se ven atraídos por el centro geográfico del espacio-tiempo, del universo maestro, pues nosotros eso, tenemos también atracción espiritual unos con otros, pues el que más calidad de espíritu tiene atrae más a los que tienen semejante calidad espiritual. Existe una cohesión espiritual entre las personalidades espirituales y espiritualizadas de cualquier mundo, raza, nación o grupo creyente de personas. Hay una afinidad espiritual. Hay una atracción directa de naturaleza espiritual entre personas de mentalidad espiritual dotadas de gustos y anhelos semejantes. Bueno, pues los que estamos en el camino de la espiritualidad expresa, pues ahora tenemos esa herramienta que es Internet y estamos todos conectados. Pues más o menos vamos viendo unos información de los otros y somos como una gran constelación ahí en Internet, los de la espiritualidad. Y bueno, pues dentro de ese gran grupo, grupos más pequeños por afinidades, por gustos y anhelos semejantes. El término espíritus afines no es totalmente una figura retórica. Claro, es que la afinidad pues se produce por niveles de conciencia. Claro. ¿Quiénes se juntan? Pues los de un nivel de conciencia similar porque se entienden mejor, porque pueden hablar de las mismas cosas, porque comprenden de una manera similar lo que ocurre.
Cambia de párrafo. Al igual que la gravedad material del paraíso, la gravedad espiritual del Hijo Eterno es absoluta. Esto ya lo hemos visto. El pecado y la rebelión pueden interferir con el funcionamiento, en fin, el compromiso con la idea del mal. Pueden interferir con el funcionamiento de los circuitos de los universos locales. Pero nada puede suspender la gravedad espiritual del Hijo Eterno, porque es absoluta. Eso sí, nos lo van a decir ahora, en Urantia, debido a estar afectada por un compromiso con el mal interno, por adhesión a un compromiso con el mal del sistema local en el que estaba, pues sufrió unas consecuencias de incomunicación con respecto de otros centros de gravedad subabsolutos, incomunicación con respecto a otros centros de gravedad espiritual subabsolutos, incomunicación con respecto a otros mundos espiritualizados. No se puede suspender la atracción de gravedad absoluta del Hijo Eterno, pero sí puedes incomunicarte respecto de otras atracciones espirituales que te van a venir bien. Y ahora dice el caso nuestro. La rebelión de Lucifer produjo muchos cambios en vuestro sistema de mundos habitados y en Urantia. La incomunicación, la cuarentena. Pero no observamos que la cuarentena espiritual resultante en vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo la presencia y función ni del espíritu omnipresente del Hijo Eterno, ni del circuito de gravedad espiritual asociado. Eso no, pero vaya que si nos influyó la cuarentena. Eso nos lo explica también el libro de Urantia. Nos influyó muchísimo. Bueno, en el escenario se produjo de esa forma. En planificación ya sabemos que se quería generar un escenario especial en el que hubiese un amplio rango de libre albedrío y de dualidad y de polaridad para experimentar algunas cuestiones de interés para todo el espacio-tiempo. Nada menos. Todas las reacciones del circuito de gravedad espiritual del gran universo son pronosticables, fiables, confiables, predecibles. Reconocemos todas las acciones. Claro, ¿cómo no iba a ser si está rigiendo el principio de causa y efecto que le da orden a la exploración espaciotemporal, le da orden dentro del caos? ¿Cómo no iba a ser predecible la reacción que se produce ante el circuito de gravedad espiritual? ¿Cómo no iba a ser pronosticable? Reconocemos todas las acciones y reacciones del espíritu omnipresente del Hijo Eterno, porque es confiable. Y encontramos que son confiables. Bien, según leyes bien conocidas, podemos medir y medimos la gravedad espiritual exactamente como intenta el hombre computar las funciones de la gravedad física finita. Bueno, pues ahí está la ciencia física que pues ha logrado medir la gravedad manifestada en este nivel dimensional, ha logrado medirla con bastante exactitud. Dice aquí, como intenta el hombre computar, intenta, no dice que lo consigue, pero bueno, a nosotros nos parece que al menos la gravedad local dentro del planeta la tenemos medida con mucha exactitud. Ahora ya la gravedad astronómica es otra cuestión donde Einstein fue un avanzado, pero según nos dicen luego los textos espirituales, pues le quedaba algún fleco por ahí por completo. Hay una respuesta invariable del espíritu del Hijo a todas las cosas, seres y personas espirituales. Invariable. Siempre que hay espíritu en una conciencia fragmentaria, por muchas capas de oscuridad que le impidan manifestarse, siempre hay una reacción invariable. Respuesta que siempre está de acuerdo con el grado de actualidad, el grado cualitativo de realidad de todos esos valores espirituales. Cuanto más espiritualizado estás, pues más interacción tienes
con el circuito de gravedad del Hijo Eterno y por tanto con el Hijo Eterno, aunque tú no te des cuenta. Cuanto más espiritualizado estás, más sometido, igual que cuanto más masa tienes, pues más sometido a la gravedad material está todo el decorado esférico material del escenario. Pero junto con esta función tan confiable y pronosticable de la presencia espiritual del Hijo Eterno, junto a ella se encuentran fenómenos cuyas reacciones no son tan pronosticables. Bien, dice, aparte del circuito de la gravedad espiritual del Hijo Eterno, luego pasan otras cosas que ya se nos pierden un poco, dicen los reveladores, se nos van. Y dan una explicación. Dice, estos fenómenos indican probablemente la acción coordinada del absoluto de deidad en los dominios de las potenciales espirituales emergentes. Bueno, claro, es que el absoluto de deidad rige lo potencial, el Hijo infinito rige lo actual. Nosotros estamos empezando a actualizarnos, llevamos un 5% de actualización espiritual, ya es algo, ya caemos en el circuito de gravedad del Hijo Eterno. No obstante, tenemos mucha potencialidad, con lo cual también estamos regidos por el absoluto de deidad, esa manifestación del yo soy que rige lo potencial, personal, potencial en concreto, el absoluto de deidad. Y entonces, bueno, pues por eso dice, bueno, que hay otros fenómenos que no podemos pronosticar tan claramente como lo fiable y confiable y predecible que es la reacción y respuesta que tiene la afección del circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno. Pues no, hay otros fenómenos que ya se nos pierden un poco. Y probablemente caen en los dominios del absoluto de deidad, de lo potencial. Bien. Sabemos que la presencia espiritual del Hijo Eterno es la influencia de una personalidad majestuosa e infinita, pero difícilmente consideramos como personales las reacciones asociadas con las actuaciones conjeturadas del absoluto de deidad. Dice, es que el Hijo Eterno reacciona ante todo fenómeno espiritual personal. Y el Hijo Eterno es una personalidad, es la personalidad absoluta. Pero claro, el absoluto de deidad es una potencialidad y entonces no consideramos personales sus reacciones a lo potencialmente espiritual. Entonces, bueno, es que también los reveladores hablan en un poco tono como de misterio con respecto a los absolutos potenciales, porque ni siquiera ellos los conocen bien, porque como son de potencialidad, pues no están en este entorno, digamos, de lo personal. Sí, están en un entorno personal, pero potencial. Nosotros somos personas físicas materiales actuales, personas espirituales potenciales, pero ya lo somos algo. Pero esto es la actualidad de la personalidad. Al menos el personaje, la mentecita material, sí tiene actualidad como personaje en el nivel en el que está. Es potencial respecto de el camino de ascensión que tiene que realizar hasta la realidad originaria de nuevo. Pero los absolutos rigen una potencialidad abstracta. Y bueno, eso ya es en lo que Tobías dice que se queda un poco aturdido al leer estas cosas. Pues es que nos quedamos aturdidos todos. Contemplado desde el punto de vista de la personalidad y por personas, el Hijo Eterno y el absoluto de deidad parecen relacionarse de la siguiente manera. Vamos a ver si nos da un poco de luz el consejero divino revelador. El Hijo Eterno domina el ámbito de los valores espirituales actuales, realizados. Nosotros, por ejemplo, en un 5%, pues ya un poquito espirituales sí vamos ya siendo. Bueno, en un 5%, en nuestro nivel dimensional, pues los que estamos en el camino de la espiritualidad, pues estamos en un grado muy avanzado, pero respecto de el entero camino de retorno, pues será un 5% o menos.
hasta superando todos los niveles dimensionales, en fin, todo lo que dice el libro de Durantia, que es el camino de ascensión. El Hijo Eterno domina en el ámbito de los valores espirituales actuales, mientras que el absoluto de deidad parece ocupar el vasto dominio de los valores espirituales potenciales. Pues estamos bastante regidos al absoluto, bastante sometidos a el absoluto de deidad, porque rige los dominios espirituales potenciales. Y eso a nosotros nos falta. Tenemos actual nada más que un 5% y potencial un 95%, por decir algo, por explicarlo, que vete tú a saber. Pues estamos sometidos también a una interacción con el absoluto de deidad. Pero bueno, nosotros, en fin, hasta que nos lo contó el libro de Durantia, nadie aquí, nadie sabía nada de esas manifestaciones del yo soy potenciales que eran los absolutos. Nadie lo sabía. O sea, no teníamos ni puñetera idea. No teníamos idea ni de que había un Hijo Eterno, vamos a saber de los absolutos. Todo el valor actual de naturaleza espiritual encuentra cabida en el control de la gravedad del Hijo Eterno. Actual, realizado, espiritualizado, divinizado. Pero si es potencial, en nuestro caso, en bastante porcentaje, entonces aparentemente corresponde a la presencia del absoluto de deidad, que también nos rige, pero bueno, es que el libro de Durantia casi que ni nos habla, porque al final nosotros ya somos seres que tenemos que actualizarnos y tenemos un poquito actualizado ya. Es decir, no estamos en 100% potencia, 0 actualización, estamos en 95% potencia, 5% actualización. Y en cuanto haya un poquito de actualización, ya estamos regidos por el circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno, más regidos cada vez que estaremos según nos vayamos espiritualizando. Y el absoluto de deidad pues se quedará a la influencia abstracta en los dominios de la realidad totalmente potencial, 100% potencial. Yo no sé si esto que decimos es peor. Digo, lo que explica el libro Durantia y mis balbuceos burdos sobre lo que explica. Pero bueno, el espíritu parece emerger de las potenciales del absoluto de deidad. De no haber absolutamente ninguna manifestación del espíritu, ninguna, 0, porque aquí sí, aquí un poquito sí hay, aquí, en fin, muy burdamente, pero aquí nos manifestamos ya el amor y, en fin, no, es 0, en lo que es 0, porque los animales incluso también tienen comportamientos amorosos que manifiestan un mínimo de valor espiritual, pero dice, el espíritu parece emerger de las potenciales del absoluto de deidad, de repente empieza a surgir de algo potencial, empieza a actualizarse, poquito a poco, empieza a emerger. Y el espíritu evolutivo, por ejemplo nosotros, en cuanto a personajes evolutivos que tenemos que ir actualizando nuestra espiritualidad según evolucionamos. Y el espíritu evolutivo encuentra correlación en la atracción experiencial e incompleta del Supremo y el Último. Y esto no lo vamos a intentar ni siquiera explicar, pero sería algo así como que según todas las hojitas del árbol van evolucionando, van conformando la gran conciencia del árbol, que sería el Ser Supremo, primero en niveles finitos y el último después en niveles absonitos, que eso ya para nosotros es absolutamente incomprensible. Nos lo dicen por decírnoslo porque tengamos un atisbo, pero lo absonito para nosotros es incomprensible, por ahora. Un pequeño atisbo sí, pero poco más. El espíritu termina por encontrar su destino final en la atracción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Claro, el espíritu evolucionado, divinizado, espiritualizado, es decir, las conciencias fragmentarias que han pasado un 5% de valor espiritual a un 100%, pues
finalmente termina por encontrar su destino final en la atracción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno y acaba encontrando al Hijo Eterno y, en fin, formando parte de él, lógicamente. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial. Espíritu y experiencial parece una contradicción en algunos textos más modernos, pero hay que entender que es tal la pobreza del lenguaje de que disponen los reveladores del libro Durantia y de cualquier otro texto, pues que tienen que expresarse de una forma pues bastante burda. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial, el que desciende a la exploración espaciotemporal, va del todo a la nada y luego vuelve de la nada al todo. Ese es el espíritu experiencial. Pero el espíritu existencial, el conjunto Dios-filiación como realidad originaria y las 7 manifestaciones del yo soy dentro de la realidad espaciotemporal. Eso es lo único existencial, porque es lo único real. Pero el espíritu existencial, infinito, absoluto y eterno, es inherente a la infinidad de la segunda fuente y centro. Bien, pues el Hijo Eterno es espíritu existencial y los que hemos hecho el periplo de espíritus experienciales, del todo a la nada y de la nada al todo, nos volveremos a reencontrar con el espíritu existencial completo, actualizado, absoluto del Hijo Eterno. Y aquí, en la página 83, acaba este epígrafe primero que hemos visto, el circuito de la gravedad espíritu, con esta pequeña tortura intelectual final que nos ha hecho el libro Durantia. Y nada, pues aquí lo dejamos y en la siguiente veremos el epígrafe 2, la administración del Hijo Eterno, administración espiritual. Por lo tanto, sin más, prospector.